Desde el día de hoy, 23 de enero del 2025, en la consulta en vivo con Eliacín Salgado es muy sencilla, muy concreta y muy objetiva y muy real. Las causales de pérdida de patria potestad. O sea, ya la custodia ni hablemos, es la patria potestad y la custodia de manera intrínseca. Y esto de manera muy real en el caso de mi querida Maribel Guardia, la cual de manera reciente pues sufrió la pérdida de su hijo Julián, el cual tuvo a bien tener un heredero, un niño, y entonces aquí lo que se presenta en el caso mediático es que al parecer, insisto, por este derecho de la presunción de inocencia, al parecer la madre del menor está faltando a sus responsabilidades y no está en condiciones de tenerlo, y por ende se le retira el menor, se pone a disposición del DIF correspondiente, pero en este caso por la línea de sucesión responsiva, Maribel Guardia, por ser la abuela materna, pues bueno, tiene este derecho de tener la custodia del menor. Vamos con Eliacín Salgado para que nos dé su punto de vista y la realidad de estos temas. Eliacín, te saludo con mucho gusto, abogado. Querido Ray, como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el tema que comentas creo que es muy relevante, sobre todo con el tema actual que tenemos de Maribel Guardia. Y que bueno, al igual que ella, creo que muchas personas, muchas familias se están enfrentando día con día en los tribunales sobre esta situación. Y básicamente el tema yo creo que torna en las siguientes preguntas. A ver, un juez familiar puede ordenar, quitar la guarda y custodia, o incluso ordenar la pérdida de la patria potestad de alguno de los padres. Esa es la primera pregunta. Y bueno, la respuesta es muy sencilla, Ray. A ver, primero, el auditorio, ¿qué debemos entender por patria potestad y guarda y custodia? Porque hoy en día se suele confundir de que básicamente es lo mismo, pero no. A ver, la patria potestad básicamente pues es aquel derecho que tienen los padres sobre los hijos por el simple hecho de ser padre de ellos. Básicamente la patria potestad es muy difícil que se pierda. ¿Por qué? Porque básicamente el hecho de que el padre o la madre sea directamente, tenga directamente ese vínculo familiar con el hijo directo de primer grado, pues básicamente adquiere esta patria potestad, y la ley, incluso la Constitución, te dice que siempre se va a tener esa patria potestad. Cosa distinta es la guardia y custodia, Ray, que básicamente la guardia y custodia sucede cuando estos padres se separan o se divorcian o simplemente ya no viven juntos. Ahí el juez puede ordenar que pues, los hijos se queden con el papá o la mamá, y a eso le llamamos guardia y custodia, que no es otra cosa que un derecho temporal, y siempre y cuando haya esa separación entre padres. Ahora sí viene lo importante: ¿puede el juez excluir a algún padre sobre ese derecho? Sí puede hacerlo, Ray, y esto se vive día con día. Dice el Código Familiar, tanto a nivel federal como en la entidad de Morelos, que la patria potestad puede básicamente perderla a alguno de los padres cuando exista una puesta en peligro grave del menor. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el padre ejerce o la madre ejerce una violencia familiar constante y reiterada hacia el hijo, y el hijo pues básicamente empieza a tener distintos trastornos y una afectación grave emocional, bueno, puede ser una causa de perder la patria potestad y, claro, la guardia y custodia. Otro punto importante, Ray: abandono o negligencia. Cuando el papá o la mamá, sin ninguna justificación, abandona al hijo, esa también es una causa manifiesta de pérdida de ese derecho. Y hay otras más, como por ejemplo las adicciones o conductas peligrosas. Si la papá o la mamá tiene adicción al alcohol, por ejemplo, y esa adicción genera que exista un maltrato reiterado y frecuente en contra del menor, pues no, también es una causa
más de pérdida de patria potestad. Es importante en este punto, mi querido Eleazín, aclararle a muchas feministas, porque muchas veces se les da tantito una puntita y con eso se va la madeja. En este tipo de adicciones es importante destacar 3 niveles: el uso, abuso y dependencia. Cuando ya hay una dependencia, ¿no? Porque no va a faltar la señora que llegue y dice, es que mi exmarido se echa sus caguamas. Señora, una cosa es el uso, otro el abuso y otro la dependencia, para que también no caigamos en esos, satanizar este tipo de acciones, y muchas, tanto hombres como mujeres, no vayamos a caer en esas exageraciones que ya ves que al día de hoy muchos interpretan las leyes a su conveniencia. Sí, claro, Ray. A ver, hoy en día en los tribunales vemos muchísimo, tanto por parte del papá como por parte de la mamá, vemos mucho de que en la demanda argumentan que ya sea el papá o la mamá pues tiene una adicción al alcohol. Pero bueno, en la vida real, pues lo cierto es que el papá o la mamá pues tal vez se toma alguna bebida alcohólica pues una vez al mes o de vez en cuando. Bueno, a ver, una cosa es que se tome una bebida alcohólica de vez en cuando, y otra cosa es que esa bebida alcohólica sea tomada de manera frecuente, reiterada, y que, ojo, aquí viene lo importante, que a consecuencia de esta adicción, porque ya es una adicción, el papá o la mamá ejerza una violencia directa en contra del infante, ¿no? En esas circunstancias, en esas condiciones, Ray, pues sí se podría alegar una adicción, y sí podría el juez automáticamente ordenar la pérdida de la patria potestad o incluso de la guardia y custodia. En el caso de Maribel, en donde al parecer se presume, insisto, que la madre no tiene las facultades o las condiciones para poder tener al menor, existe esta línea de responsabilidad que se aplica a los abuelos, siempre y cuando estos estén en las condiciones y facultades para poder tener al menor, que es lo que está pasando con Maribel. Ella, al hacer la abuela materna, pues dice, yo lo acojo, yo lo recibo, yo lo custodio al menor. Sí, claro, totalmente. Fíjate que en ese tema, básicamente Maribel lo que hizo fue demandar ante un juez familiar la guardia y custodia. Eso es importante porque, ojo, el juez familiar no va a ordenar de manera automática el hecho de decir, la mamá o el papá no tiene condiciones, pues vamos a ver y a buscar si los abuelos tienen la condición. No, aquí, si bien los abuelos tienen derecho de tener la patria potestad o la guardia y custodia, ellos forzosamente deben de acudir con el juez familiar y demandar que ya sea el papá o la mamá no tienen las condiciones económicas o que incluso ejerce cualquier tipo de violencia en contra del menor, y demandar automáticamente esa guardia y custodia de patria potestad. Que básicamente es lo que pasó con Maribel Guardia. Maribel acude con un juez familiar, le dice, oye, pues mi hijo no tiene papá porque falleció en tal fecha, sin embargo se quedó la guardia y custodia del menor la mamá, pero ¿qué crees? Fíjate que no tiene las condiciones económicas, vive muy mal, eso le está afectando en la salud, le está afectando emocionalmente, y bueno, Maribel obviamente aportó distintas pruebas, y ya el juez, valorando esas pruebas, pues de manera provisional ordenó pues la modificación de la guardia y custodia a favor de Maribel Guardia. Aquí vale la pena destacar algunos puntos. Se hace de manera, como lo marca la ley, en la flagrancia, en las situaciones evidentes. En otra situación, oye, es que mi exmarido no tiene las condiciones, bueno, se enviará una trabajadora social a hacer la investigación correspondiente, o en el más extremo de los casos, pues bueno, se pedirá la intervención de un perito psicológico para determinar la situación, y después de ahí, pues ya no hay vuelta atrás, ya se habrá determinado toda la situación. Y aquí lo más importante, Eleazín, estarás de acuerdo, es que, gente, no se dejen llevar por lo que ven en La Rosa de Guadalupe, por lo que pudieran ver algunas situaciones. Esto tiene que haber una intervención obligada de un abogado que los asista y los acompañe en todos estos procesos, Eleazín, en donde el jugarle al vivo, jugarle al autodidacta, jugarle al yo le sea, esto pudiera traer como consecuencia, pues muchísimas pérdidas, Eleazín. Sí, claro, Roy. Mira, eso es importante lo que comentas, porque mucha gente a veces tenemos la intención, ya sea porque estamos muy enojados o etcétera, de hacer justicia por propia mano, pero eso de hacer justicia por propia mano no existe en México. Si una persona automáticamente le quita al menor a la mamá o al papá del abuelo, sin antes acudir con un juez,
eso puede traer muchísimas consecuencias, Ray, muchísimas, incluso varios delitos de índole penal, cuya penalidad, Ray, es la cárcel. Por eso es muy bien lo que dice. Es importante que antes de hacer algo, Ray, podamos acudir con un abogado y a través del abogado acudir con un juez familiar. Esto aplica para todo México, señores, ¿eh? Todo México. Para que no caigamos en yo viene la ley y el orden. No, esto aplica para México, que es una realidad. Eliasín, por favor, recuérdale al auditorio tu número telefónico para que lo guarden. Abogado Eliasín Salgado, por favor, recuérdaselos. Con mucho gusto, Ray, 777-216-8868. 777-216-8868. 8867. 67, perfecto. Atiendes a toda la República Mexicana, a todos los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre verdadero de este país. Gracias, Eliasín Salgado. Ay, mucho gusto. Saludos a tu auditorio y a ti. Buen jueves. Ahí está usted. Ya lo escuchó, ya se informó. Así que actúe, por favor.